La temporada de Adviento es un tiempo de preparación y anticipación. La palabra Adviento significa, y viene del latín, significa venir o llegada. Durante siglos la iglesia ha marcado las 4 semanas previas a Navidad como un momento para suscitar anticipación a través de recordar. Recordamos a Cristo que ha venido. Recordamos que Cristo está presente. Y recordamos que Cristo ha de venir otra vez por su iglesia, los redimidos. Hoy venimos a celebrar el nacimiento del niño Rey Jesús. Conmemoramos cada semana encendiendo una vela de la corona de Adviento. Hoy encendemos la vela de los ángeles, también conocida como la vela de la paz. Los ángeles son seres divinos creados por Dios. ¿Cuántas referencias crees que hay sobre ángeles en la Biblia? 300, más de 300 referencias habla la Biblia acerca de los ángeles. Es decir, los ángeles son reales, sí existen. Contrariamente a la creencia popular, las personas no se convierten en ángeles cuando mueren. En comparación con los seres humanos, los ángeles tienen una fuerza superior, pero no son omnipotentes como Dios. Los ángeles tienen una sabiduría superior, pero no son omniscientes como Dios. Al igual que los seres humanos, los ángeles solo pueden ocupar un espacio y un lugar a la vez. No son omnipresentes como Dios. La Biblia nos dice también que hay muchos de ellos. Es más, la Biblia dice que hay millares de ángeles. En otras palabras, innumerables son los seres divinos conocidos como los ángeles, creados por Dios. Las Escrituras también nos dicen que en la nueva creación, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cuando los redimidos del Señor estén en el tiempo final, allá en la nueva Jerusalén, nosotros, el pueblo de Dios, los que somos salvos, gobernaremos y tendremos autoridad sobre los ángeles. Mientras tanto, hasta que llegue ese momento escatológico del futuro, los ángeles tienen un papel en el presente, un papel importante que cumplir en el gran plan y la voluntad de Dios. ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, los ángeles tienen la responsabilidad de servir como mensajeros de Dios, comunicando su voluntad y planes a la gente de la tierra. Sin duda alguna, los ángeles participan activamente en los asuntos de los seres humanos. Aunque como nos dice la Biblia en el libro de Hebreos, muchas veces damos desapercibido la actividad de los ángeles. No sabemos que hemos estado entreteniendo o interactuando con un ángel, nos dice el libro de Hebreos. Es muy probable. Pero el papel de los ángeles no es llamar la atención. Son solo servidores y mensajeros de Dios. Y dije y repito, es muy probable que tú y yo hayamos interactuado con ángeles, dice el libro de Hebreos, sin darnos cuenta. Ellos están al servicio de Dios. En las Escrituras también nos dice que los ángeles brindan consuelo y apoyo al ser humano en momentos de angustia e incertidumbre. Y ese fue el caso en la primera Navidad. En la primera Navidad, en la historia del Adviento, los ángeles jugaron un papel importantísimo, sirviendo como mensajeros de esperanza, inspiración y guía para Zacarías e Elizabeth en el nacimiento de su hijo Juan, el que bautiza. En José y María, que cargaron al niño Jesús, dieron a luz al niño Jesús y se hicieron responsables del Mesías, el Hijo de Dios, Jesús. Hasta incluso los ángeles participaron en darnos la frase muy popular que usamos hoy en día, las buenas nuevas. Fueron los ángeles que anunciaron por primera vez las buenas nuevas de Jesucristo a los humildes pastores del campo que trabajaban en el turno de la noche. Hoy la pregunta del millón es: ¿cómo responderás tú al llamado de Dios sobre ti en esta Navidad?
¿Cómo responderás tú cuando tú recibes el mensaje de Dios? Hoy en día podemos recibir milagrosamente el mensaje de Dios por un ángel, ¿verdad? Sin darnos cuenta, dice el libro de Hebreos. O el mensaje a través de la palabra de Dios, a través de otra persona, a través de escuchar el mensaje predicado de la palabra, o en un grupo de pequeño, o en una conversación significativa. Pero Dios es un Dios que comunica y habla, y Él constantemente está dando a saber su mensaje. Y cuando Dios da su mensaje, muy a menudo el mensaje de Dios viene con un llamado, una tarea, una decisión que cumplir, algo que hacer. Porque Dios quiere hacer algo en ti y a través de ti. La pregunta del millón es: ¿cómo responderás al llamado de Dios que has recibido en el mensaje de Dios? Hoy, en el pasaje bíblico de hoy, examinaremos 4 apariciones de ángeles en 4 historias distintas que se encuentran en la historia navideña. Veremos cómo estos 4 grupos de personas escucharon el llamado de Dios entregado por los ángeles, a cada uno de ellos en su contexto particular. Cada uno tenía circunstancias únicas y diferentes sucediendo en su vida. Uno de ellos era una pareja muy anciana que era estéril, no podían tener hijos. Otro era una jovencita adolescente. Otro era como el prometido de la joven adolescente, un muchacho comprometido. Y el último grupo que veremos son un grupo que está trabajando en el turno de la noche, los pastores. Ahora, algo interesante en cada una de estas 4 historias es que en las 4 historias los ángeles dicen la misma cosa. Les dicen: no tengas miedo. No tengas miedo. Al aparecerse el ángel a estos 4 grupos de personas, los ángeles dicen: no tengas miedo. ¿Por qué dicen no tengas miedo? Porque muchas veces recibir un mensaje de Dios es aterrador. Nos asombra. Porque muchas veces el mensaje de Dios viene con un llamado. Y ese llamado que Dios nos hace, esa tarea, esa cosa que Dios está pidiendo de ti y de mí, nos causa miedo. ¿Qué le diremos a Dios? ¿Le diremos no? ¿O le diremos sí al llamado de Dios? Sin duda alguna, Dios a estos 4 grupos de personas, Dios los usó. Porque estas 4 personas respondieron sí al llamado de Dios. Y hoy, amigo, amiga que me escucha, el llamado de Dios viene a cada uno de nosotros. No importa tu edad, no importa si eres hombre, anciano, mujer, niño, joven. Dios nos tiene un llamado a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué harás con ese llamado? ¿Cómo responderás? Veamos entonces hoy las 4 apariciones de los mensajeros de Dios en la historia navideña. La primera de ellas, nuestra primera aparición de ángeles en la historia navideña, es con Zacarías y con Elizabeth. El ángel Gabriel y el anhelo de Zacarías y Elizabeth. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Aquí encontramos a Zacarías, un hombre muy anciano, dice el texto, junto con su esposa Elizabeth, que también es muy anciana, nos dice el texto. Ellos habían sufrido el dolor de una oración sin respuesta. Durante muchos años ellos pidieron tener un hijo y no podían tener hijos. Zacarías es un sacerdote que sirve en el templo de Jerusalén y fue allí sirviendo al Señor, donde él tuvo un encuentro con un mensajero del Señor. Y dice el texto así, Lucas capítulo 1, versículo 5. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos.
Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no me creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Qué aprendemos de esta historia navideña? Aprendemos esta verdad: confía en las promesas de Dios, porque Él está obrando aún en el silencio. Confía en las promesas de Dios, porque Él está obrando aún en el silencio. Nota que el texto bíblico nos dice acerca de Zacarías e Elizabeth que ellos eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Podemos concluir de esto que su situación de ser estéril, no poder tener hijos, no era resultado a causa de un pecado personal, ni tampoco era resultado porque no tenían suficiente fe, sino que al contrario, era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios que Elizabeth y Zacarías fueran estériles durante toda su vida, para que Juan, su hijo, Juan el que bautista, nacería 6 meses antes que Jesús, porque era Juan el Bautista el que iba a abrir el camino. Juan el Bautista era el plan de Dios que fuera el precursor para Jesús y abriera el camino y preparara los corazones para recibir al Mesías. En otras palabras, imagínate el dolor de Zacarías y Elizabeth, todos los años sufriendo, porque en la cultura hebrea de esos entonces, ser una pareja estéril era algo de vergüenza, de deshonra. La bendición estaba en tener hijos y tener muchos de ellos. Entonces Zaqueo y Elizabeth ante la sociedad eran menos. Imagínate todo el dolor. Pero ¿sabes qué? Esto me enseña a mí varias cosas. Me enseña a mí esta historia de los ángeles apareciéndose a Zacarías y a Elizabeth, que a veces las personas justas también tienen dificultades y disoluciones en la vida. Por mucho que tú camines en santidad, por mucho que tú obedezcas al Señor, y eso es lo que debemos de hacer en cada momento de nuestras vidas, eso no nos hace exentos de sufrir dificultad y disolución en nuestras vidas. Vamos a vivir. Simplemente en esta vida cada uno de nosotros vamos a sufrir. Y vivir siguiendo a Jesús y guardando la palabra de Jesús no nos hace exentos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque aún nuestro sufrimiento es parte del plan y la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aprendemos también de la historia de Zaqueo y Elizabeth que Dios responde a su manera y a su tiempo. Nota las últimas palabras del ángel Gabriel a Zacarías ese día que se le apareció. El ángel le dijo: te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. En otras palabras, Zacarías y Elizabeth, todos esos momentos en donde tú pensaste de que Dios no estaba obrando, Dios sí estaba obrando, aunque tú no lo mirabas.
todo ese silencio, todas las oraciones no contestadas, Dios estaba obrando. Él estaba en su perfecto plan, ejecutándolo en tu vida. Por eso, amigo y amiga que me escucha, confía en las promesas de Dios, porque Él está obrando aún en el silencio. Y tú quizás te encuentras en un momento de dificultad y de disolución. Y dices, Dios, ¿dónde está? No me contestas este gran problema que tengo encima de mí. Y crees que la inactividad de Dios es Dios no o cuidarte de ti. No. Porque aún en el silencio Dios está obrando su perfecta voluntad en ti. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y esa es la promesa. El segundo encuentro en la aparición de los ángeles en la historia navideña es con María. La visita del ángel Gabriel a María. Ahora vámonos al versículo 26 de Lucas capítulo 1. Y sabes, nos damos cuenta, en María no había nada extraordinario. De hecho, lo sorprendente de María es de que ella era extremadamente ordinaria. Ella era una adolescente de quizás 15, 16, 17 años. Vivía en la ciudad de Nazaret, una ciudad insignificante, simple, ordinaria. Y Dios la escoge a ella. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta tomar gente ordinaria y hacer cosas extraordinarias con ellos. Siempre y cuando estés dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Si estás dispuesto a ser usado por Dios, te encontrarás haciendo cosas que nunca imaginaste que harías en tu vida para agradar a Dios, para hacer la voluntad del Señor. Y sabes, el llamado de Dios a María fue duro. Fue difícil el llamado de Dios a María. María sabía que al ella decirle sí a Dios era ser considerada ante la sociedad una ramera, una mujer de la calle, porque María quedaría embarazada sin estar casada. Solo estaba ella comprometida, y ahora que de repente se encuentra ella con una pancita grande, todo el mundo iba a creer que se comió el pastel antes de tiempo o se metió con otro hombre. Así que para María decirle sí a Dios iba a costarle algo. ¿Cómo le va a explicar a su prometido que está embarazada? Cuando él se dé cuenta de que él no es el padre de ese bebé, ¿qué iba a decir José? ¿Sabes? A veces pasamos por alto la dura y cruel realidad de la situación de María. Espiritualizamos a María y cantamos bonitas canciones acerca de María y todo eso está bien, pero la realidad es de que María enfrentó un momento muy difícil cuando ella le dijo sí a Dios. Y dice el texto de esta manera. Lucas 1:26 dice: cuando Elizabeth estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué aprendemos de esta historia de María y el ángel? Aprendemos: acepta con valentía los planes de Dios, incluso cuando alteran completamente tu vida. Acepta con valentía los planes de Dios, incluso cuando alteren completamente tu vida.
¿Sabes? Lo primero que vemos de la vida de María es de que María no tenía credenciales prestigiosas. María no era una mujer poderosa, una mujer de dinero. María no era una reina. María era una chica insignificante. María no tenía pedigrí. María no tenía credenciales para ser escogida para esta labor. Pero aún así, eso a Dios no le importó y la escogió a ella. Dios la escogió a ella. Aunque María realmente no tenía nada que ofrecerle a Dios. María no tenía habilidades, no tenía méritos, no tenía estudio, no tenía valores especiales. En otras palabras, Dios, la única razón por qué Dios escogió a María era por su gracia, su favor. 2 veces el ángel le dice: el favor de Dios está sobre ti, la gracia de Dios está sobre ti. Dios no escogió a María porque ella era la gran cosa. Dios escogió a María simplemente por su amor y gracias a ella. Dios no te escogió a ti porque tú eres la gran Coca-Cola del desierto. Dios te escogió a ti porque tú eres favorecido y amado por el Señor. Por eso te escogió el Señor a ti. Por eso es el Señor la escogió a ella. Esa es la realidad. Prácticamente lo único que podemos ofrecer a Dios, tú y yo y María, es nuestra disponibilidad y voluntad de decirle sí a Dios. Es lo único que le dio María a Dios. ¿Cómo respondió María? ¿Cómo dice el texto bíblico allí? María responde diciendo: soy la sierva del Señor. Esa palabra sierva en el griego es la palabra doulos, que significa también esclavo. María, desde cuenta, está diciendo: soy esclava del Señor. ¿Qué ya sabemos de un esclavo? No tiene ni voz ni voto. El esclavo existe para servir a su amo. María dice: soy la sierva, soy el esclavo del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Eso es lo que dicen los siervos. Estoy disponible, úsame como quieras, yo obedeceré. Por eso María acepta los planes de Dios, incluso cuando alteran completamente su vida. Lo que María estaba aceptando no era un asunto sencillo, damas y caballeros. Se le estaba pidiendo a ella que, siendo una jovencita adolescente, virgen sin estar casada, que ella diera luz al Salvador. Cuando ella le dijo sí a Dios, le costó algo a ella. ¿Por qué? Porque servir a Dios siempre cuesta algo. Responderle sí a Dios siempre cuesta algo. Yo no sé lo que te va a costar a ti decirle sí a Dios. Podrá ser tu reputación, podrá ser tu puesto, tus ingresos, tu seguridad. Cuando María le dijo sí a Dios, ella sabía de que ella quizás iba a estar en boca de toda la chusma y la del gente del pueblo, diciendo: mira, está embarazada y no está ni casada. Ay, ay, ay. Pero ella le dijo sí al Señor. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio que altere tu vida? Decirle sí a lo que Dios te está llamando a ti. Y quizás Dios no te está llamando que seas la madre de Jesús, porque eso ya sucedió. Y quizás Dios no te está llamando a ser pastor, ni predicador o misionero. Eso no. Pero ¿qué tal si Dios te está llamando a que tú seas fiel en tu trabajo y sea un buen empleado para el Señor? ¿Qué tal si Dios te está llamando a ser un papá ejemplar para Cristo a tu familia? ¿Qué tal si Dios está llamando a ti a que tú seas un joven valiente en la universidad, parándote en lo que tú crees en Jesucristo? Va a costarte algo decirle sí a Jesús. Le costó a María. Y esto nos lleva a la tercera aparición de los ángeles en la historia navideña, y es José. José y el mensaje en sueños. José acaba de descubrir que su prometida María estaba embarazada y él sabía que él no era el padre. Yo no hice eso. ¿Quién ha de ser el padre? ¿Verdad? Él sabía que él no era el padre. En la comunidad la gente habría asumido que José había dejado embarazada a María y se comió el pastel antes de tiempo. José tenía que tomar una decisión. Tenía 3 opciones. Número 1, podía demandarla ante la ley para apedrearla a muerte porque tuvo relaciones antes de casarse. La podía apedrear allí mismo, en la calle, en el zócalo, en la plaza. Podían apedrearla a ella. Bueno, los judíos lo hacían en las afueras de la ciudad. La apedrearan en las afueras de la ciudad.
2, podía divorciarla públicamente para que él pudiera limpiarse de toda, ¿verdad?, de toda contaminación y que todo el mundo supiera de que él no tuvo nada que ver con María. Podía divorciarse públicamente y él limpiar su nombre. O número 3, podía escoger dejarla en secreto para no lastimarla, no herirla. ¿Qué fue lo que escogió? Leamos el texto. Dice así, Mateo capítulo 1 dice el texto. Este es el relato, verso 18, de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. ¿Qué aprendemos de la historia de José y el encuentro con el ángel? Obedece inmediatamente la voluntad de Dios, incluso si contradice la lógica humana. Obedece inmediatamente la voluntad de Dios, incluso si contradice la lógica humana. Nota lo que dice el texto acerca de José. Dice que José estaba considerando la posibilidad. Él estaba viendo todas sus opciones. Él estaba usando la lógica humana. Y él estaba tratando de ver qué es lo que voy a hacer aquí en esta situación. ¿Por qué? Porque José se encontraba ante una noticia grande que le transformó la vida a él. ¿Qué voy a hacer? Cuando se da cuenta que su comprometida está embarazada y él no tuvo nada que ver con eso. Esa noticia, imagínate que la de estas, ya compraste el anillo, ya el catering está hecho, lo escogieron en el venue, todo está listo para la boda y de repente que te diga tu prometida, estoy embarazada. Imagínate esa noticia que le haya caído a José. Número 2, todos los sueños futuros de José, me imagino que se desmoronaron. Porque él quizás se imaginaba un futuro hermoso con María y con muchos niñitos, chemines, ¿verdad? José, allí, ¿verdad? En la familia, en la casa, en la yarda, jugando, ¿verdad? Todos sus sueños de un futuro hermoso, destrozados. Y también vemos allí que le costó gran dolor a José tomar esta decisión. Él está sufriendo con esta decisión. ¿Qué hago? La agonía de un hombre. Pero ¿sabes? El texto nos dice que José era un hombre bueno. ¿Y qué escogió él? Amor incondicional. José la recibe a ella, la acepta a ella y la toma como su esposa y al niño Jesús como su propio hijo. Eso es amor incondicional. Y sabemos también que es incondicional porque dice ahí el texto que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Obedeció, aunque la lógica humana le decía, patitos, ¿para qué te quiero? Vámonos de esta situación. Él decidió recibir a María. Él decidió obedecer al mensaje del ángel, obedecerle a Dios. Sabemos de que fue un compromiso inquebrantable lo que José escribió. Él decidió no titubear, tomó la decisión y él incluso se llevó a María a su casa. Y notaste lo que dice el versículo 25 allí, nos da a saber el carácter inquebrantable de José. Dice allí en el versículo 25, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué nos dice el autor Lucas esa cosa, ese detalle acerca de José? ¿Sabes? La Biblia no le pone maquillaje para tratar de cubrir los defectos del hombre y de la mujer en la Biblia. Los héroes de la Biblia son de barro,
Pero aquí vemos a un hombre bueno y él escoge no tener relaciones con su esposa mientras ella está embarazada con Jesús. Ahora, ¿qué se espera, damas y caballeros, de una pareja que está por casarse y está recién casada? ¿Qué se espera de ellos? Que se coman el pastel, ¿verdad que sí? Pero José esperó no tocar a María durante los 9 meses y aún más todavía, no tocarla a ella. La honró, le dio su lugar. Obedeció al ángel del Señor y no tuvo relaciones con ella durante todo ese tiempo. Eso habla de la voluntad de este hombre para hacer lo que es correcto. Honrar a María. La lógica humana diría, pues ya es mi esposa, voy a tener relaciones. Él dijo, no. Voy a guardarla a ella y vamos a caminar en la voluntad de Dios. Por eso, de José aprendemos, obedece inmediatamente la voluntad de Dios, incluso si contradice la lógica humana. Y llegamos a la última historia navideña, en la cuarta y última aparición de los ángeles en la historia de la Navidad. El mensaje celestial a los pastores. En esa primera Navidad, habían unos pastores trabajando en el turno de la noche. Y de repente, los ángeles, un ángel primero y luego se unen más ángeles, se le aparecen allí a los pastores. Los pastores era el oficio más humilde en la cultura judía. Era un oficio muy insignificante, nada de prestigio. Pero fue a ellos a quien los ángeles le llevaron las buenas nuevas. Y dice, regresamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 8 y dice: esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, millares de millares, es decir, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Comparte el mensaje de las buenas nuevas de Jesús con todos sin distinción. Comparte el mensaje de las buenas nuevas con todos sin distinción. Esto nos enseña a nosotros el mensaje de Dios dado a los ángeles para la humanidad, que el amor de Dios es inclusivo, es para toda persona. El ángel llevó y el ángel no trajo este mensaje a los reyes, a los políticos, a los religiosos, a los poderosos, a los adinerados. El mensaje fue dado a la gente más baja de la sociedad judía, dando a entender que este mensaje es para todos, sin excepción de personas. Y dice el ángel que esta noticia del Salvador es una noticia de alegría para todo el pueblo. Esta es la noticia que debemos de compartir. Decirle a todo mundo acerca del Mesías, el Salvador. Lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha transformado en tu vida, compartírselo a todos, como los ángeles lo hicieron ese día. Podemos ver entonces en estas 4 apariciones que en esta última los pastores van y ven y adoran al niño tal como el ángel les había dicho. Lo que encontramos en estas 4 apariciones es esta verdad. En esta Navidad, dile sí a Dios. Dile sí a Dios.
Dile sí a la voluntad de Dios, a lo que Dios está pidiendo de ti. Quizás es un paso pequeñito lo que Dios está pidiendo que tú hagas, como empezar a leer tu Biblia, como empezar a ser fiel en tu ofrenda al Señor, como amar a tu esposo, a tu esposa incondicionalmente, como quizás servir en la iglesia en una área. Yo no sé lo que el Señor te está llamando a ti esta Navidad, pero lo que veo en esta historia es que cada uno de ellos le dijeron sí a Dios. Dile sí a Dios incluso cuando Él está obrando en silencio. Dile sí a Dios incluso cuando sus planes alteran completamente tu vida. Dile a Dios sí incluso cuando su voluntad contradice la lógica humana. Dile sí a Dios al compartir las buenas nuevas de Jesús con todos sin distinción. Dile sí a Dios en esta Navidad. ¿Qué es lo que te está preguntando Dios a ti que hagas? ¿Cuál es el llamado que te está dando el Señor a ti en su mensaje? Yo te invito a que tú le digas sí al Señor en esta Navidad.